son importantes, pero son 3 procesos políticos que se vienen desarrollando, donde curiosamente las fuerzas de izquierda o progresistas, en 2 casos podrían ratificar la conducción que tienen, en el caso de Lula, donde el propio Lula va a ser candidato nuevamente, y en el caso de Colombia, donde Iván Cepeda se plantea como la continuidad del gobierno progresista popular de Gustavo Petro. Y en el caso de Perú, uno de los candidatos, todavía no, aunque eso todavía no se ha confirmado formalmente, creo que la fecha tope es el 15 de mayo, cuando, es decir, estamos a una semana exactamente casi de que el Tribunal Electoral dictamine finalmente que quienes pasan a segunda vuelta son Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Entonces la posibilidad de Roberto Sánchez, la posibilidad de que Roberto Sánchez gane las elecciones, lo cual en los números está claro que debería ganar. Lo que pasa es que está armado un fraude, lo cual es natural en el Perú. Pero si se aplicara realmente los principios de la democracia en términos electorales, Roberto Sánchez no tendría cómo perder las elecciones, porque el Perú profundo, el Perú ese que no está en las encuestas, como ocurrió, hay que acordarse que Castillo, cuando fue candidato, tenía 2% de las encuestas y después ganó las elecciones, que es la verdadera encuesta. Y en este momento está pasando algo similar. Las encuestas que se manejan, que yo manejo y que no se publican, dan como ganador a Roberto Sánchez, pero hay un fraude montado, por supuesto. Y Roberto Sánchez podría ser la continuidad de las transformaciones que, más allá de errores que se pueden haber cometido, inició el presidente Castillo hace unos años. Entonces, Lula debería refrendar la continuidad de su gobierno. No hay otro candidato que sustituya a Lula en el PT en Brasil. Lula va a enfrentar, al parecer, a uno de los hijos del expresidente Bolsonaro. Hay una confrontación muy fuerte con los sectores de la derecha, que tienen el apoyo abierto de parte del presidente Trump. Lo ha manifestado públicamente, y entonces la situación económica en Brasil es bastante contradictoria, porque aunque ha habido avances importantes en materia de macroeconomía, eso no pareciera revertirse en la microeconomía, en los sectores populares, como sí ocurrió durante los 2 primeros gobiernos de Lula, en que se produjeron cambios trascendentes en la estructura social del país. Y en el caso de Colombia, bueno, ahora lo que está en discusión es si Iván Cepeda puede lograr la victoria en primera vuelta. Las encuestas le dan entre 43 y 47% en primera vuelta, lo cual, si no logra llegar al 50+1 necesario para ganar en primera vuelta, lo lleva a una segunda vuelta en condiciones bastante favorables, sobre todo porque hasta el momento el uribismo, la derecha, no ha logrado consolidar un solo candidato, y la candidata de Uribe, Paloma Valencia, incluso ha sido desplazada del segundo lugar en las encuestas por el candidato del Espriella, que es un candidato de la derecha más o menos cercano a Uribe, pero pareciera que ha tenido el tino, entre comillas, de distanciarse de él, sabiendo que Uribe cada vez suma menos en Colombia. Entonces, de ser así,
en una segunda vuelta entre De la Espriella y Val Cepeda, la candidata de Uribe quedaría totalmente desplazada sin posibilidad de participar en la segunda vuelta, lo cual ya sería algo importante desde el punto de vista político de Colombia. De manera que la idea de incorporar este tema a nuestro análisis semanal tiene que ver con la llamada de atención a todos los amigos y amigas que nos escuchan y nos ven, para que estén atentos respecto de los procesos electorales que se van a vivir en el transcurso de este año en estos países, lo cual puede tener incidencia política en toda la región. Oye, Sergio, yo te quería consultar, porque lo hemos visto, lo vimos en las elecciones de Honduras, de Argentina, de Chile, la intervención ya directa de Estados Unidos, comentarios de Donald Trump, la acción de los embajadores, ¿verdad? Y digamos que con bastante efectividad. Entonces yo te quería preguntar sobre cómo Estados Unidos y su embajada está operando en cada una de estas elecciones. Yo sé que en el caso de Colombia, algo que lo comentamos con Daniel Jadwe el día de ayer en Sin Maquillaje, ha habido todo un regreso de la violencia a Colombia que nunca se fue, pero se han aumentado ahora de cara a las elecciones la conflictividad social y tiene que ver con, eso lo comentamos con Daniel, con ir construyendo un marco que lo hace Estados Unidos con el uribismo para decir si gobierna a la izquierda este país es un caos. Ahí te coloco un elemento, pero si nos podrías comentar cómo ves tú la injerencia de Estados Unidos en estos procesos electorales. Bueno, decía que en el caso de Brasil y de Colombia eso es abierto, totalmente, lo han dicho, el embajador de Estados Unidos en Colombia participa activamente del proceso electoral. En el caso de Brasil, Trump llegó a decir, mandar un mensaje de que Bolsonaro, que está preso, debería ser liberado. Y emitiendo una serie de criterios políticos que en el pasado eran considerados injerencia, pero que ahora es totalmente normal. Y en el caso del Perú, el fraude es casi normal, es parte del proceso. Lo que pasa es que en Perú existía un mecanismo que atenuaba el fraude, que era la posibilidad que tenían los parlamentarios de destituir al presidente. Y eso es lo que ha ocurrido en los últimos años de manera cada vez más continuada. Pero ahora hay un fenómeno bien interesante porque se creó la figura del Senado que no existía en Perú. Y entiendo que el Senado, para destituir a un presidente, cosa que bastaba antes con una mayoría simple de los congresistas, lo destituían. Ahora el Senado necesita, creo que 2/3, no me acuerdo, creo que 2/3, y en las elecciones que ya se hicieron no pareciera que ni siquiera, no podría ser destituida la Fujimori si gana, y tampoco podría ser destituido Roberto Sánchez si llegara a ganar, porque ninguno de los dos tiene una correlación de fuerzas adversas que sume la cantidad de votos necesarios para destituirlo. Entonces, de alguna manera pareciera que el próximo presidente del Perú va a gozar de cierta estabilidad que no han gozado ninguno de sus antecesores. Y eso es muy importante en caso que llegara finalmente a concretarse una victoria de Roberto Sánchez. Hay que decir que Keiko Fujimori ha sido candidata 3 veces. Ha pasado a segunda vuelta 3 veces. Esta es la 4ª vez que pasa a segunda vuelta y nunca ha podido ganar, porque a pesar del gran arraigo que tiene el fujimorismo todavía en Perú, a pesar de todos los desmanes y todos los desastres que hizo, las violaciones a derechos humanos,
etcétera. Es una fuerza que tiene muchos recursos. Ella como japonesa recibe el apoyo de no solo de la comunidad japonesa en Perú, que es muy numerosa y poderosa, sino que también de capitales japoneses y de otros capitales que ven en Perú el país donde se puede ganar dinero con total facilidad, porque prácticamente el Estado no existe. Ahí todo el tema económico, todo el tema de las regulaciones, los define la empresa privada. El Estado es un mero adorno para manejar algunos asuntos como la educación o la salud, pero en términos económicos, financieros, no tiene ninguna incidencia. Yo siempre recuerdo en una ocasión que hablé con un ex primer ministro peruano, y le dije que había unos capitales venezolanos, mixtos, de varios países, que querían hacer una inversión en infraestructura en Perú, y me dijo, no, pero no vayas a hablar con el gobierno, no tiene ningún sentido, vas a perder el tiempo, anda a hablar con los empresarios, ellos son los que deciden. Entonces, la Keiko Fujimori, no, todavía, a pesar del gran arraigo que tiene el fujimorismo, todavía hay un cierto prurito de la clase política de producir una alianza y aparecer aliado del fujimorismo, que es expresión de lo peor que le ha ocurrido al Perú en los últimos 50 años, la dictadura más terrorífica que le ha tocado vivir al Perú en los últimos 50 años, y en esa medida ella no ha podido ganar en las 3 elecciones en que ha pasado a segunda vuelta, y esperemos que no ocurra tampoco en esta ocasión. Bueno, estamos también desde Chile muy atentos a los resultados de lo que ocurra en Perú, porque un triunfo de la izquierda en Perú sería una contratendencia en un cono sur donde están todos los países tomados por la ultraderecha, así que va a tener un efecto regional no menor el resultado de Perú, bueno, y que es relevancia de Colombia y Brasil, porque son países muy grandes. No sé, Sergio.